el mundo está caído, afectado por el pecado, con todo tipo de corrupción y sufrimiento para nosotros. Incluso si viviéramos solos y no tuviéramos problemas de unos con otros, sentimos el efecto del pecado en nuestro cuerpo, con enfermedades, con malestar, con el mismo paso del tiempo que va provocando el desgaste físico nuestro. Y es ahí donde observamos, y cualquiera puede observar, la maldad, la corrupción, el egoísmo, todo fundamentado en la avaricia, en el egoísmo, en la búsqueda del placer, en la búsqueda de la ganancia personal de cada habitante de este mundo, que hacen de este mundo un lugar bastante difícil, ¿no? Donde hay constantes luchas de distintos sectores. Y, por ejemplo, el otro día escuchaba como una señora que estaba embarazada, creo que en Rosario, estaba sentada en una plaza tomando sol, y recibió un disparo de arma de fuego en un cruce de bandas, narcos, de Rosario. Y uno mira y dice, yo no sé qué pasó, si la mujer se recuperó, si perdió el bebé o lo que sea, pero uno dice, esto no tiene sentido. La pregunta que hacen normalmente los incrédulos es, ¿dónde está Dios acá? Porque esto no tiene sentido. Uno observa el mundo y el mundo no tiene sentido, el sufrimiento. Y esa es la palabra que yo quería mencionar hoy. Discúlpenme, pero bueno. Le voy a tratar de ver el lado positivo de esto. El sufrimiento, ¿cómo hacemos? Porque el sufrimiento no tiene sentido a nuestros ojos. Realmente no lo tiene. Por más que nosotros querramos ver la parte positiva, ver la bondad en el mundo, yo no soy particularmente una persona positiva, ¿no? Siempre veo la parte media vacía, ¿no? Pero hay personas que son las que ven la parte media llena y tratan de decir, no, vamos por un mundo mejor, vamos por esto, vamos por lo otro. Y uno que más o menos tiene conocimiento bíblico sabe que el mundo está enterrado en el pecado. Uno lo sabe no porque observa solamente, sino porque uno mismo se siente atrapado y encerrado y enterrado en el pecado. Y no hay salida, ¿saben? No hay salida. Y lo que uno dice es, no tiene sentido. Y esta sensación de que no tiene sentido es lo que duele cuando el sufrimiento no le afecta a otro, sino que me afecta a mí, que es el segundo paso. Pues yo puedo observar a la gente y hay motivos para llorar todos los días mirando las noticias, simplemente, de lo que pasa en distintas partes del mundo. Hoy más que tenemos internet. Si alguien quiere llorar con el que llora, tiene motivos por todas partes del mundo. Pero el problema más grave es cuando el sufrimiento me toca a mí. Ya sea con una enfermedad, ya sea con la muerte de un ser querido, ya sea con una crítica. Cuando el sufrimiento me toca a mí, y no tiene sentido, es absurdo, ¿o no? Siempre es absurdo el sufrimiento cuando me toca a mí. Siempre uno dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Hey, ¿qué pasó? Veníamos bien, ¿y qué pasó? Yo creí que, ¿y qué pasó? Yo te entregué todo, yo me entregué, yo creí que si una vez que yo estaba en el camino tuyo y que iba a ser tu voluntad, las cosas vos me ibas a bendecir, íbamos a poder caminar y alcanzar los sueños y alcanzar... ¿Qué pasó con deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón? Yo no deseaba esto y ahora me encuentro en un momento de dolor, porque ahí sí el sufrimiento y este sinsentido se transforma en dolor y nos duele y nos afecta y nos aplasta y nos frena. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Me pasa? Ah, creí que era yo solo. Porque pavadas a veces son, pero que nos hacen sufrir, son nuestras pavadas, ¿saben? Cada uno tiene sus pavadas, son nuestras pavadas. Y a veces no son pavadas, a veces son cosas durísimas, que llevan mucho tiempo recuperarse, como nos contaba Silvia y su familia, ¿no? Una cosa creo que no hay cosa más difícil que lo que el Señor le tocó en su vida. Pero sin embargo, fíjense lo que dice acá Pablo a la iglesia de Corinto. En el 2 Corintios 4, la segunda carta a los Corintios,
Dice, por lo cual, dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio, porque él era el que predicaba a los gentiles, era apóstol, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice el versículo 1. Y paso al 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, Cristo, es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, le dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Parece toda una enredadera de palabras, pero no es ninguna enredadera, ¿saben? Cada palabra tiene un sentido impresionante y una revelación fantástica, porque dice, fíjense, porque Dios que mandó que de las tinieblas, y de eso estoy hablando hace unos minutos, este mundo está en tinieblas. No podemos reparar, no se puede reparar. Está condenado este mundo, todos estábamos condenados. Pero, y acá viene lo positivo y lo bueno, este mundo de sufrimiento, de corrupción, pero en medio de las tinieblas, Dios mandó que resplandeciese la luz. Y acá es cuando empezamos a ver lo lindo del tema, ¿no? Pues si no ya salíamos y nos suicidábamos todos. Acá es para decir, no desmayes, tranquilo. Que no te aplaste el sufrimiento, tranquilo. Duele. A veces más, a veces menos. Pero tranquilo, en medio de la oscuridad y en medio de nuestra oscuridad, porque nosotros estábamos inmersos ahí, Dios hizo resplandecer su luz. Qué lindo esto. ¿En dónde? En vuestros corazones hizo resplandecer la luz. Alrededor sigue siendo la misma porquería de mundo que nos toca vivir. Tenemos que seguir pedaleándola en una bicicleta fija porque parece que no vamos a ningún lado, pero no queda otra, hay que subirse y pedalear, ¿vieron? Cada día. Es así. Alrededor sigue todo oscuro, pero en nuestros corazones Él hizo resplandecer su luz. ¿Para qué? Para que se nos ilumine el conocimiento de la presencia de Dios. Para que el conocimiento de su presencia lo empecemos a entender, a experimentar, a conocer. ¿En dónde? En el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué lindo! ¿Qué podemos decir? ¿Hay sufrimiento en este mundo? Sí, pero en mí hay luz. ¿Sufro como todo el mundo? Me toca vivir lo mismo. ¿Nos afecta a cada uno la inflación? A ver, sí, a todos nos afecta la inflación. Cada uno saca el billete de 1.000, vieron que uno lo saca así y se derrite ahí al sol. ¿A todos nos pasa lo mismo o no? Sí, bien. Pero adentro tengo algo distinto. Adentro no soy como cualquier otro que no conoce al Señor, el cual dice que el diablo le encegueció, le cubrió el entendimiento. A mí me lo iluminó. Fíjense cómo decía acá adelante. Anterior, dice que en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean. A nosotros nos iluminó el entendimiento para que lo conozcamos. Bien, hasta acá vamos, ¿cierto? Amén. Pero tenemos, fíjense, sigue el capítulo del versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro. Qué lindo como Pablo se refiere a todo esto que acaba de decir. Esta luz, este conocimiento de la presencia de Dios que tienen cada uno de ustedes. ¿No es cierto, Silvia? Pero ¿saben dónde lo puso ese semejante tesoro? En un vaso de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? Nosotros. Fíjense el contraste que hay entre lo precioso y lo no precioso, por no decir otra cosa. Lo precioso, la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, y lo no precioso. Un vaso, ni siquiera un vaso de vidrio, un vaso de barro. Porque eso somos, barro.
pero sin embargo demuestra el amor de Dios y la gracia. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Un vaso de barro no merece la gloria de Dios. No es digno de nada, ni siquiera merece servir un buen vino en un vaso de barro, ¿no es cierto? Sin embargo, en nosotros Dios hizo resplandecer su luz y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Por qué está esto? Para que todo sea de Dios. El poder, la magnificencia, todo sea de Dios. Nosotros no podemos decir, bueno, yo porque soy lindo y me lo merezco. Yo porque yo me porto bien, entonces me lo merezco. No, somos barro. Estábamos en oscuridad, vendidos al pecado. Sin embargo, Dios nos extrajo y nos hizo brillar su luz en nuestros corazones. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros, ¿cómo estamos? Dice Pablo. Bueno, él cuenta su experiencia. Ustedes tienen que hacer cada uno su propia lista. Pablo nos cuenta su experiencia. Dice, ¿cómo estamos nosotros? Y no de nosotros que estamos atribulados en todos. Atribulados. Tribulación. Problemas. Graves problemas. Dice, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Ay, esto, ¿saben cuántas veces estoy en apuro? ¿No les pasa que están en apuro cuando llegan las boletas para pagar? Mamita. Y lo primero que me agarra a mí es la desesperación. Vaya que estamos en apuro cuando avanza la fecha. Uno dice, bueno, esto vence el 10, vence el 15. Parece que pasan 3 días y ya es 10. Y ahí uno entra en desesperación, ¿no? Pero es una pavada al lado de lo que Pablo pasaba, porque fíjense el ministerio de Pablo, lo que tuvo que sufrir Pablo, ¿no? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, porque a Pablo lo persiguieron, derribados, incluso caídos, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo le está hablando a los corintios diciendo, miren todo lo que a mí me cuesta predicarles el evangelio, queridos hermanos, que tuvo 1000 problemas con la iglesia de Corinto. Era una iglesia bastante complicada. Y le dice, mire, para predicarles el evangelio, nosotros tenemos que estar constantemente expuestos a la muerte, a la persecución, al sufrimiento. Pero no importa, en nosotros es la muerte y en ustedes es la vida, porque alcanzan el conocimiento de Dios. Eso es lo que Pablo está argumentando acá. Pero fíjese, el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas, queridos hermanos de Corinto, le dice Pablo, las padecemos por amor a ustedes y para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y acá eso es un paréntesis. Ahora el versículo 16, que es donde quiero arrancar, dice, por tanto, no desmayamos. Porque uno dice, uy, Pablo, con todo ese sacrificio, todo eso, y encima los corintios, los corintios lo criticaban, los corintios tenían siempre algo contra Pablo. Por eso Pablo les argumenta bastante duro. La primera carta a los corintios es mucho más dura todavía. Dice, por tanto, no desmayamos. A pesar de eso, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa experiencia la estamos teniendo. Los jóvenes no la ven todavía, pero después cuando uno llega a los 40 ya empieza a ver ese desgaste, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces, el hombre interior se va
fortaleciendo. El hombre exterior, con las atribulaciones, con los problemas, se va desgastando. Dice, pero fíjense el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjense, ya sabemos lo que Pablo sufrió y lo que podemos sufrir nosotros, lo que podemos estar sufriendo nosotros hoy. ¿Cómo es esta tribulación que nos toca vivir? ¿Cómo es el sufrimiento que nos toca hoy? Es leve. No, ¿qué va a ser leve? Yo estoy sufriendo mucho. ¿Cómo que es leve? Es leve, lo dice la palabra del Señor. Es leve y momentáneo. Un momento. 7 años contó Silvia. 7 años. Cada vez que llega la fecha, produce dolor. Podemos poner otros ejemplos también. Cada vez que llega, produce dolor. Momentáneo, dice la palabra. Comparado con la eternidad. Y fíjense cómo sigue. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, comparado con la eternidad y la gloria, mi sufrimiento es leve y momentáneo. Con el premio que yo voy a tener y que estoy teniendo, con la paga, el interés que me paga el banco de la fe a mí, en el banco de la fe, esta inversión que yo hago, este sufrimiento que me toca, la verdad que es poco lo que tengo que poner y es mucho lo que gano. No parece Argentina esto, En medio de este país podemos invertir poco y ganar mucho, porque es leve y momentánea nuestra inversión. Sin embargo, tenemos una gran rentabilidad. Dice, tenemos cada vez mayor, más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿cómo es nuestro sufrimiento? Fíjense, Dios está en la eternidad. Dios nos está esperando en la eternidad. Cuando termine nuestro centímetro, nos vamos. Y allá se terminó el dolor. Dice que allá no hay más llanto, no hay dolor, no hay angustia. Se terminó todo. Y vamos a mirar nosotros nuestro centímetro en toda la historia de la humanidad y vamos a decir, qué chiquitito que al final tanto que me dolió. Tanto que me dolió. Qué chiquitito, qué livianito respecto del premio que tiene. Un cada vez más excelente, cada vez más perfecto peso de gloria. Si vamos, no quiero perder tiempo yendo al libro de Daniel, pero Daniel al principio nos cuenta, en el capítulo 5, de que había un rey que utilizó los vasos del templo, los vasos sagrados en Babilonia, los vasos sagrados del templo, que cuando Jerusalén fue destruida y fueron llevados todos prisioneros a Babilonia y se llevaron los vasos sagrados, utilizó para una fiesta pagana, ¿no? Entonces apareció un dedo y escribió una palabra, una frase que nadie podía interpretar. Entonces, vamos a leerlo, así no digo cualquier cosa. Ezequiel, Daniel acá. Entonces nadie podía interpretar la palabra que había aparecido ese dedo que escribió en la pared. Y llamaron a los sabios y a los magos y nadie pudo interpretar esa frase. Así que lo llamaron a Daniel, después de todo, lo llamaron a Daniel. Y Daniel hizo sí la interpretación, Dios le dio la interpretación. Y el texto era Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Tekel, Uparsin. Eso estaba escrito. Y nadie pudo interpretar. Entonces le dice Daniel, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado así has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, porque ahí Babilonia, el imperio babilónico era quebrado. Y ahí termina el pasaje, ¿no? Pero el versículo 27.
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Como dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Saben que un día vamos a ser pesados? Qué terrible cuando uno está haciendo dieta o está tratando de bajar de peso. Qué terror que uno le tiene a la balanza, ¿no? A veces la esquivamos mejor. Es nuestro enemigo. No queremos, después que nos pasamos en alguna comidita, sabemos que esa balanza, y un día vamos a ser pesados. Un día Dios va a decir, a ver, no, pero Señor, yo alabé, yo sabía 3 coritos, sabía un montón de versículos, iba a la iglesia una vez por mes o cada 15 días, o todos los domingos me iba a todas las reuniones, yo escuchaba todos los mensajes, el pastor todos los días hablaba, yo todos los días lo escuchaba, bla, 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 bla. Sí, está todo bien, vení, pasá nomás. Vamos a ver cuánto pesás. ¿Cuánto peso de la gloria de Cristo revelada por la iluminación que Él puso en nuestro corazón en este vaso de barro tenés? Porque eso es lo que dice, que el sufrimiento que parece un sinsentido, ¿cuál es el sentido de lo que nos pasa cuando sufrimos? No lo tiene, ¿saben? Con estos ojos no lo tiene. No tiene sentido el sufrimiento. Lo queremos interpretar, queremos hacernos abogados de Dios para poder justificar a Dios, porque si no parece un Dios malo, un Dios perverso. No lo tiene a nuestros ojos. Sin embargo, acá sí tiene sentido. Porque dice que estas leves y momentáneas tribulaciones que nos tocan sufrir en esta tierra, si estamos caminando en la voluntad de Dios, no todo sufrimiento genera lo mismo, porque un mundano también sufre. El sufrimiento mientras caminamos en la voluntad de Dios, ¿qué produce en nosotros? Produce, genera, así como el fruto, como algo que viene de adentro, que lo hace de solo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No tiene fecha de vencimiento, ¿saben? Eso queda, ese peso queda, y el día que nos toque subirnos a la balanza, el Señor nos va a decir, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. Porque fuiste fiel aún en el tiempo difícil. Y no te encargué grandes cosas, pero igual fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, entra al reposo. Y ese reposo ya no incluye más sufrimiento de mi Señor. Ahora viene todo el otro, el aleluya, ¿no? Pesa 5 gramos. Señor, acá está la moneda que me diste. Como sabía que me ibas a juzgar, que me ibas a subir, la enterré en un pocito, acá la tenés. Esto es lo que me diste. Yo escuché tu palabra, todo, pero no hice nada con eso. No dio ni un fruto en mi vida. Vamos a ser pesados, ¿saben? ¿Qué nos va a pesar? Este peso de gloria. Esa gloria que fue puesta en nosotros sin merecerlo, en un vaso de barro. Y qué lindo, ¿eh? Vamos a querer saltar para que suba un gramito más, un poquito más. Pero la balanza está preparada, ¿eh? Para todos nosotros. La balanza está preparada. ¿Y cómo le dijo a Balsasar, al rey de Babilonia? Has sido pesado y fuiste hallado falto. Te faltó. ¡Qué feo! Yo no quiero que el Señor me diga así, ¿eh? Yo no quiero que el día que estemos allá, que se termine la cuenta y el Señor diga, hasta acá vino la regla. Este fue el último centímetro, muchachos. Él vuelve a juzgar a todos. Y nos pese, no, no llegaste. Sí, pero Señor, yo. Y Él dice, no, mirá, no todo el que dice Señor, Señor entra a mi reino. No todo el que dice Señor, Señor. Pero Señor, si hemos profetizado en tu nombre, si hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos predicado, hemos comido en tu mesa, hemos participado de tu banquete. Y acá la balanza dice otra cosa. Yo no te conozco a vos, porque no tenés esa iluminación no produjo ese conocimiento del rostro, de la gloria del rostro de Cristo. Y si yo no le conozco, Él no me conoce. Entonces dice, ¿no sabe qué? No te conozco. Sí, ¿cómo que no me conoce? Mira la balanza. La balanza dice, falto. Así que nuestro sufrimiento tiene sentido. ¿En qué sentido tiene sentido?
en que por la fe nosotros podemos decir, como dice Pablo, pero todas estas cosas padecemos. Perdón, el 16 dice, por tanto, no desmayamos. No desmayo. El sufrimiento no me aplasta. ¿Por qué? Porque sé que está produciendo en mí un excelente peso de gloria. Entonces, cuando estemos sufriendo, pensemos en la balanza. Dos caminos tenemos: o desmayamos y tiramos todo y nos caemos y nos enterramos en nuestra propia miseria de autoconmiseración y autocompasión, o nos aferramos a la palabra de Dios, porque es lo que dice la palabra. Yo no lo digo, lo dice la palabra. ¿Acaso nos dice que no vamos a sufrir? No, nos dice que el sufrimiento cobra sentido para el que hace la voluntad, su voluntad. Porque vamos aumentando el peso de gloria. ¿Que nos gusta sufrir? No. ¿Que duele? Sí. Pero tenemos algo de qué alegrarnos. Por eso uno mira las Escrituras y ve y la historia de los primeros cristianos que morían comidos por leones en un circo romano, y ve gozo en medio del sufrimiento. Uno dice, pero esta gente está loca. ¿Cómo puede haber gozo? No tiene sentido. El mal vence al bien. Los cristianos morían, los ataban y los bañaban con brea y les prendían fuego para iluminar las esquinas. ¿Qué sentido tenía eso? Imagínense que éramos parte de esa primera iglesia, de la iglesia del primer siglo. Huyendo. Imagínense lo que estamos viendo hechos. Dicho sea de paso, los jueves les recomiendo, está muy buena la clase. Imagínense Pablo, la muerte de Esteban, ¿no? Decíamos, un muchacho excelente, qué útil para la iglesia. Este sí que viva muchos años. Yo que Dios lo hago vivir muchos años, Esteban. Tenía poder, nadie le podía hacer frente con la argumentación, con la palabra. Hacía milagros. Era diácono, estaba en el servicio a los demás. Era el cristiano perfecto para tener en una iglesia. Jovencito el tipo, empezó el ministerio y lo mataron. Vilmente. Con un falso juicio. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Yo digo, Dios hace las cosas todo mal. No tiene sentido. Tiene sentido. Porque ese sufrimiento, acá esto que vemos nosotros es leve y momentáneo, chiquitito. Pero en la eternidad es lo que vale. Y eso, ¿sabe dónde se mide? En la balanza. Entonces, cuando estemos sufriendo, cuando nos duela algo, gracias, Señor, gracias. Que valga esta inversión. No importa que hoy me duela tener que poner una cuota para pagar una inversión y un depósito que tengo que hacer. Esto me está dando unos intereses impresionantes. Ahora, instintivamente nuestro cuerpo quiere huir del dolor. Instintivamente queremos huir del dolor. Es normal, es así. Y si podemos huir del dolor, bueno, tratemos de acompañarnos unos a otros para aliviar el dolor del otro. Pero el Señor nos pone pruebas, el Señor nos pone circunstancias o utiliza las mismas circunstancias que nos tocarían vivir de todas formas para generar en nosotros ese maravilloso y cada vez más excelente peso de gloria. Dice el versículo siguiente, y con esto vamos terminando. El versículo 18. No mirando, leo el 17 para conectarlo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, por tanto, no desmayamos, porque no miramos las cosas que se ven. ¿Qué son las cosas que se ven? Que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué veo yo? Que lo que me pasó no tiene sentido, me duele, me agrede, esto no puede ser que me esté pasando. Eso es lo que yo veo. Dice, no miren, ¿cómo hacemos para poder capitalizar? ¿Cómo hacemos para no desmayar? No miren lo que se ve, sino las cosas que no se ven, que son esas promesas de eterna, del peso de gloria eterno. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas, ¿no? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este vaso de barro se deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y sigan leyendo si quieren, porque es maravilloso lo que Pablo va explicando cada uno de estos versículos, ¿no? Pero fíjense, ¿cuál es el secreto? No se concentre en lo que está pasando. Concéntrense, aférrese a las promesas de Dios. Concéntrense en la promesa de Dios. Predíquense las promesas de Dios todos los días, en oración, en silencio. Tienen predicaciones de no sé cuánto tiempo, desde la pandemia, grabadas en YouTube, en no sé dónde, o busque la palabra. Predíquese a su mente, a su corazón, las promesas de Dios en los momentos difíciles. No desmayen, no se caigan, no se queden. No se rindan diciendo, no, al final, ¿para qué sigo a Dios si todo es un desastre? ¿Para qué? No se rindan, porque de esto se trata. De esto se trata, que Dios nos pone todas estas circunstancias, utiliza las circunstancias para generar en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, cuando suframos, piensa en la balanza. Piensa en la balanza. La balanza de pesas, las otras son tramposas. La de pesas. Esa que Dios va a usar. Fuiste pesado. Ay, Señor, mi esperanza. Dice Pablo a los filipenses, a otra de las iglesias en otra ciudad, le dice, no es que ya lo he alcanzado, pero me extiendo hacia adelante y voy a ver si puedo alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo, al premio del supremo llamamiento. Para recibir la corona, cuando me pongan en la balanza, sí, el peso está, qué bien, está gordito, de la gloria de Dios. Amén, amén. Oramos. Señor, gracias, te damos gracias por tu elección. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, porque somos vasos de barro, aunque estamos hundidos en el pecado, en medio de un mundo lleno de corrupción, hiciste brillar la luz de tu presencia, la luz de tu gracia, la luz de tu amor en nuestros corazones. Y nos vas revelando quién sos. Nos vas trayendo la iluminación del conocimiento de tu rostro, Señor. Para que entendamos que las cosas que son eternas son sumamente más valiosas que las cosas que nos pasan acá. Que no hay comparación, Señor. Ni lo bueno de este mundo, ni lo malo de este mundo tiene comparación con lo que tenés preparado para nosotros en la eternidad, Señor. Gracias por esta maravillosa gracia. Gracias porque nos llamaste, porque nos trajiste, porque nos das las herramientas. Queremos no poner nuestra mirada acá abajo, en nuestros problemas, en nuestras cosas. Queremos poner la mirada en tus promesas, en tu palabra, Señor, sabiendo que aún las cosas malas, las cosas que nos duelen, producen en nosotros cosas maravillosas, que hoy no podemos ver, pero que un día serán nuestra corona, nuestro premio, nuestra gloria, ese peso de haberte conocido cada vez más. Porque el sufrimiento hace eso en nosotros, nos hace ir a ti, a buscarte, Señor. El sufrimiento hace que encontremos la salida en tu fuerza, en tu poder, en tu sabiduría. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Realmente no entendemos por qué nos has llamado a esto, pero te damos gracias, porque si no, seguiríamos enceguecidos por el Dios de este mundo, lejos de la fe y siendo el mismo sufrimiento sin utilidad, Señor, sin sentido. Gracias por tu presencia hoy, gracias por el culto de hoy. Bendícenos, Señor. Amén.